En la delegación Álvaro Obregón, durante la tarde del día de ayer se colapsó una obra. En el lugar estuvo nuestro compañero Alberto Álvarez. Nos tiene los detalles de lo sucedido. Un nuevo incidente en obras de construcción de la capital dejó este lunes al menos 7 personas muertas y 10 lesionados en el estacionamiento de una plaza comercial en construcción. De acuerdo con los primeros reportes, el derrumbe de la estructura de concreto ocurrió alrededor de las 18:30 horas en la zona de obras de la Plaza Olivares, ubicada en el número 481 de Avenida Toluca, esquina con la segunda cerrada de Olivar de los Padres, colonia Olivar de los Padres, en la delegación Álvaro Obregón. Ya se encuentra aquí toda la unidad de servicios periciales de Álvaro Obregón. Tenemos la colaboración también de otras fiscalías, los peritajes básicos más los especializados. Según información de la Secretaría de Protección Civil, una falla en la colocación de una trave de concreto ocasionó el colapso de otras, además de una losa. La estructura donde ocurrió el derrumbe tiene al menos 5 pisos por encima del lugar del accidente. Elementos del Cuerpo de Bomberos y de la Secretaría de Protección Civil y de Seguridad Pública, en particular el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, así como la Cruz Roja y hasta la Policía Federal, llegaron al lugar para atender la emergencia. 10 personas fueron rescatadas de entre los escombros y enviadas a hospitales, algunas en helicópteros de la Policía Capitalina debido a su estado de gravedad. En una tarjeta informativa, la dependencia agregó que agentes del Ministerio Público de la Fiscalía en Álvaro Obregón iniciaron de oficio una carpeta de investigación por los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad en grado culposo. Con imágenes de Jesús Arias, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.